Muy buenos días, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Pedro Brian Rodríguez Ruiz y vamos a hacer la exposición o la presentación más bien de la pedagogía crítica para la clase de epistemología. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por lo que es la pedagogía crítica. La pedagogía crítica se llama de esta manera porque responde a varias visiones y corrientes teóricas sobre los aspectos sociales, culturales, políticos y educativos de la escuela, el hombre y la sociedad. Es decir, que es una forma de hacer realidad la educación desde el contexto social. Entre los exponentes principales de la pedagogía crítica tenemos el movimiento neomarxista con Gramsci, Althusser, Bourdieu y Passerón. Tenemos otros también, otros representantes como Foucault y Lacan, Habermas, Carr y Kemis, Henry Giroz, Michel Apple y Peter McLaren. Y pues por representando a Latinoamérica, Paulo Freire. De estos exponentes voy a explicar el pensamiento latinoamericano en la persona de Paulo Freire. Entonces, ¿qué sabemos de Paulo Freire? Pues que nace en Recife, Pernambuco, el 19 de septiembre de 1921 y muere en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. Es un autor brasileño. De familia humilde, Paulo estudia Derecho, Filosofía y Psicología del Lenguaje. Desempeñó varios cargos estatales de educación, centrando especial atención a la educación para adultos, todo lo que tiene que ver con alfabetización de personas adultas. Y esto propició con sus aportes desde la experiencia la pedagogía crítica. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que cambian al mundo. Las características de la pedagogía crítica. Entre las características que saqué de la pedagogía crítica desde el punto de vista de Paulo Freire, es que es una lectura y escritura conforme a la realidad, es decir, el contexto para Paulo Freire es supremamente importante porque es desde allí donde inicia el proceso, es la base del proceso educativo. El educador y el educando en una simbiosis del aprendizaje del entorno. Para Paulo me parece muy interesante, para Paulo no hay una jerarquía específica entre el profesor y el estudiante. Él dice que los dos deben aprender en el proceso mismo de aprendizaje. El educando no es un ignorante, se aprende colectivamente. También propone una construcción de conocimiento colectivo. La educación como tarea política y la política como tarea educadora. Esto lo dice a partir de los cargos que él tuvo, donde se preocupó más que todo por la educación de las personas que considerábamos subyugados, oprimidos por el mismo sistema educativo y a los que se había olvidado. La educación como liberadora y la educación como constructora de realidad. Una persona que estudia es una persona que posteriormente va a contribuir con este criterio de ayudar a construir la realidad, su propia realidad. Nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí. Método de enseñanza y aprendizaje. Uno de los métodos más importantes para él, como ya lo había dicho, es analizar el contexto en donde se da el conocimiento. No es lo mismo, para Pablo no es lo mismo educar o el proceso educativo que se llevaría, por ejemplo, en la costa pacífica de nuestro país, como por ejemplo el proceso educativo que se debería llevar a cabo, en este caso, en mi caso particular, en la ciudad de Ibagué, porque son dos contextos totalmente diferentes, contextos culturales, sociales, económicos, de familia, etcétera, etcétera. Me pareció también muy interesante que dice él que hay que identificar el vocabulario, las palabras generadoras, que él utiliza, dice que son palabras generadoras, usadas por los educandos para que este lenguaje sea un sustrato para iniciar el proceso educativo, cosa que lo que van aprendiendo los muchachos, los estudiantes y las personas que están sujetas a este proceso, pues sea significativo. Usar este vocabulario cargado de afectos y significación para ellos con el fin de partir desde allí el proceso de aprendizaje docente-estudiante y un diálogo continuo de saberes, atendiendo esto que el estudiante no es un ignorante, un estudiante que siempre llega
con un grado de conocimiento que puede aportar bastante al proceso educativo. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Y estas son las referencias bibliográficas en las que me apoyé para hacer esta presentación. Les agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias.